Buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nayarit por hacernos este espacio, por invitarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos denominado enamoramiento, desamor y violencia. Como pueden escuchar, son un montón de temas. Son muy interesantes y en esta Semana del Cerebro vamos a compartirles, nosotras las psicólogas, cómo el cerebro está implicado en pues, todas estas experiencias: enamoramiento, desamor y violencia. Mi nombre es Brenda Samantha Medina Medina, soy maestra en Ciencias del Comportamiento y licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy estudiando en el doctorado interinstitucional de psicología adscrita a la Universidad Michoacana y pues sin más por el momento vamos a comenzar, no sin antes presentarles a mi compañera en esta importante charla. Hola, buenas tardes, mi nombre es Regina Reynoso Aranda, soy estudiante de psicología de la Universidad de Ibero León. Actualmente estoy en mi proceso de titulación y parte de ello es hacer mi tesis, que tiene como concepto o como título el abuso narcisista con relación al amor romántico, y que se hablará un poquito acerca de esto en esta presentación. Bien, para comenzar, consideramos que en esta Semana del Cerebro y estos procesos, como les comentaba, pues platicarles brevemente que el cerebro es prácticamente todo lo que somos, ¿no? Todo lo que aprendemos, todo lo que recordamos, todo lo que nosotros vamos atesorando en nuestras experiencias de vida, pues se ve implicado el cerebro, ¿no? Situaciones actitudinales, situaciones de autoestima, situaciones de personalidad se verán atravesadas pues por este órgano tan importante y tan valioso. Primero empezamos estudiando, como Regina lo menciona, o teniendo este cuestionamiento que es súper interesante, el enamoramiento o el amor romántico, lo que se conoce como el amor de pareja, ¿no? Que será diferente al amor que nosotros tenemos por nuestra mascota, que será diferente al amor que nosotros tenemos por nuestros amigos, que será diferente al amor que nosotros tenemos por nuestra familia. E incluso aquí les adjuntamos una breve imagen de un estudio en el que se explora cómo se iluminan diferentes estructuras en el cerebro que están implicadas en el amor. Sin embargo, en el amor romántico pues son diferentes elementos. Hay dos partes que pues están relacionadas ampliamente con la activación durante la sensación del enamoramiento. La primera sería la corteza y la segunda sería nuestro sistema límbico. Por ahí, a los que reconozcan el concepto de sistema límbico, tiene mucho que ver con nuestras emociones. Yo siempre se los explico a mis estudiantes de psicología y esto les servirá mucho a toda la población que nos escuche y que nos vea el día de hoy. En la película Intensamente, ¿no? El centro de control es justo eso, el sistema límbico, ¿no? Donde se regulan y desregulan nuestras respuestas emocionales. Y entonces, volviendo un poquito, tanto la corteza como el sistema límbico están implicados en este fenómeno de el enamoramiento. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enamoramos? Bueno, existen neuronas que activan sustancias como la dopamina y la oxitocina. Estos neurotransmisores, dopamina y oxitocina, hacen que nosotros nos sintamos muy felices, ¿no? Se activa también un área conocida como sistema de recompensa, ¿no? Este sistema de recompensa o este sistema de satisfacción nosotros solemos experimentarlo cuando nosotros ganamos algo, cuando nosotros competimos deportivamente, cuando nosotros consumimos alguna sustancia como un estupefaciente, esta parte de la calma, esta parte de sentir que todo está bien.
Cuando nosotros comemos algo y sentimos placer por comer, bueno, este sistema de recompensa se activa. De una manera muy similar, cuando nosotros nos enamoramos, este sistema de recompensa se ve activado. Y es por eso que nosotros pues queremos estar con esa persona, queremos recibir sus mensajitos, queremos que nos dé likes, queremos estar el mayor tiempo con esta persona, pensamos mucho en él o en ella. Y entonces esto sucede con nuestro cerebro cuando está enamorado, ¿no? Vemos dentro de esta breve presentación la posibilidad de desarrollar un pensamiento obsesivo. Decíamos, pues estamos pensando constante en esta persona, queremos estar con esta persona y pues ¿qué va a suceder con este pensamiento obsesivo? Vamos a hablar un poquito de él más adelante. También sucede que pues, nuestra corteza prefrontal, aquella que está asociada al control de impulsos, a la toma de decisiones, a la medición de los riesgos, pues se puede ver un poquito sesgada, ¿no? Pues porque nosotros no vemos este riesgo, porque solo queremos amar, solo queremos compartir, solo queremos tener esta experiencia que es muy placentera, que es muy gratificante. De manera contraria, cuando nosotros sufrimos desamor, también vamos a tener una implicación en nuestro cerebro, es decir, va a haber una serie de sustancias y también la falta de las sustancias anteriores, como la dopamina y la oxitocina, van a causar algo parecido al dolor físico. Nuestro cerebro no podrá discriminar que él no se está muriendo, solo siente como que se está muriendo. Cuando nosotros sufrimos de el corazón roto, sufrimos de desamor, nuestro cerebro pues también sufre de mucho estrés y dolor, ¿no? Hay una asociación importante en la corteza cingulada anterior, seguimos hablando del sistema límbico, y este famoso síndrome de abstinencia. Como lo mencionaba hace un momentito, la forma en la que nosotros sentimos mucho placer y mucha estimulación al estar con una persona responsable de nuestro afecto, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Pues enamorados de una persona, ¿no? Una persona que es este enamoramiento, al nosotros no estar con esta persona, pues y no tener este estímulo, este contacto directo, pues vamos a sufrir algo parecido al síndrome de abstinencia, ¿no? Si nosotros no tenemos estos mensajitos, si nosotros no tenemos esta interacción, si nosotros ya no hablamos ni pasamos el tiempo con esta persona que pues, tanto nos hace sentir, pues también se va a sentir algo pues en iguales proporciones, ¿no? Respecto a este mismo proceso de amor y desamor, nosotras íbamos un poquito más allá, ¿no? Hablábamos de, bueno, cuando las personas se enamoran, ¿qué es lo que pasa? El enamoramiento o el amor romántico muchas veces se ve matizado por los ya conocidos mitos de amor romántico. Los mitos de amor romántico son creencias que son falsas, pero son fuertemente aceptadas y entonces se reproducen en base a estereotipos y nosotros llegamos a pensar que tenemos que buscar un príncipe azul, ¿no? O que tenemos que ser unas princesas para ser rescatadas y ser amadas. En esta sesión no nos vamos a detener mucho en estos famosos mitos del amor romántico, pero sí se los quería mencionar para que nosotros empecemos a identificar que el fenómeno del amor romántico y el enamoramiento se ve atravesado también por situaciones culturales, por estereotipos y por una serie de creencias. También desde otra parte, el experimentar violencia dentro de las relaciones de pareja, porque estos mitos, porque estos estereotipos reproducen violencia de género. El recibir violencia en relaciones de pareja, aún así sea psicológica, tendrá una manifestación en nuestro cerebro y es de donde nosotras queremos hacerles llegar esta información, ¿no? Y que reconozcamos que tanto el amor como el desamor e incluso las interacciones no gratas y violentas y de abuso dentro de las relaciones de pareja también
tendrán una incidencia en el cerebro. Muy bien. Sam ya habló un poquito acerca de las consecuencias en el cerebro, de esta parte del desamor y el amor. Ahora me gustaría a mí hablar acerca del abuso narcisista y cómo esto también influye mucho en el cerebro, pero antes de todo quiero introducirles un poquito, pues, ¿qué es el abuso narcisista, no? El abuso narcisista es un tipo de violencia ejercida por una persona con rasgos o un trastorno incluso de narcisismo, perdón. Eh, este fenómeno, este abuso se hace en una serie de patrones, una serie de ciclos donde el narcisista o el abusador hace, pues ahora sí que toda su magia en la víctima o sobre la víctima o la pareja, ¿no? Empieza con todo este tema de la idealización, de evaluación y descarte que vemos aquí. Empieza con la idealización, haciendo una serie de eventos como el love bombing, que hablaré un poquito más, más adelante. Después está la devaluación, que es pues esta parte donde el narcisista se encarga de bajar la autoestima a la víctima, de bajar autoestima, de aislarla, de mantenerla pues obviamente enganchada, como se dice actualmente, ¿no? Y finalmente, ya una vez que pasó todo este ciclo, empieza el descarte, ¿no? Que es cuando el narcisista decide ya no actuar sobre la persona y simplemente se aleja. Y ahí es donde hablaremos, o más adelante, cómo es que este descarte influye mucho en la persona, en el cerebro de la persona, incluso físicamente y emocionalmente, las consecuencias de este tipo de abuso. Muy bien. El amor y el control. ¿Qué pasa en este ciclo de abuso o violencia del narcisista hacia su víctima? Obviamente todo esto lo hace pues para mantener el control. Ya vimos la etapa de idealización, que es pues ahora sí que donde hemos visto la parte de enamoramiento, donde socialmente llegamos a idealizar mucho a esta persona. Entonces lo que hace el narcisista es recabar toda la información que puede, encontrar todas las carencias que sufres desde el amor romántico, y ahí es donde se empieza a meter un poquito desde tus carencias, a hacerte love bombing, te empieza a decir, eres el amor de mi vida, jamás había encontrado a nadie, espero que seas la mujer o el hombre de mi vida, quiero casarme contigo, quiero tener tus hijos. Es ahí donde el narcisista empieza poco a poco a meter esta parte y te llena de regalos, empieza a decirte lo hermosa que eres o lo guapo. En este caso lo que hace que la víctima se sienta especial, quiera más, quiera seguir teniendo este bombardeo de amor, por lo que sigue estando en el enamoramiento, hace todo lo que Sam ya comentó, y es después donde sigue la etapa de devaluación. ¿Qué pasa en la etapa de devaluación? Es cuando ya el narcisista ya te enganchó, ya estás ahí. Lo que pasa ahora es, te empieza a hacer un tipo de gaslighting, ¿no? Distorsionan la realidad. Como vemos en esta imagen, ya no sabes si realmente lo que está pasando está ahí o lo estás viviendo. Y es esta famosa frase, estás loca o loco, era solo un amigo o amiga, no, a mí no me interesa, o todos los actos, todas las consecuencias que a veces hace la persona abusadora o el narcisista, es cuando le quita importancia. Ay, no pasa nada, está en tu imaginación, y es ahí cuando pues realmente uno como víctima o la víctima empieza a decir, realmente es mi imaginación. Después empieza el aislamiento. ¿Por qué? Porque el narcisista empieza a requerir más atención, quiere que te estés todo el tiempo con él o con ella, y es cuando rompemos nuestros círculos de amigos, familiares, tenemos problemas en nuestro contexto o alrededor,
Y pues seguimos o empezamos esta parte también de no querer salir con nadie más que con nuestra pareja, porque es nuestro centro, empieza a volverse nuestro centro de la vida. Y después, ¿qué pasa? Empieza el reforzamiento positivo negativo. Como bien dice Skinner, o como bien decía Skinner, ¿qué pasa cuando tú le das un reforzamiento positivo a un perrito? Pues el perrito va a seguir haciendo lo que quiere, que es ganarse el premio. Pero, por ejemplo, también Skinner demostró que si tú lo castigas o le das este reforzamiento negativo como gritos, palabras, el perrito también empieza a aprender de esa parte. Por lo que el narcisista hace casi lo mismo que Skinner descubrió, ¿no? Que es, ya te bombardeó completamente de amor, ya te hizo el reforzamiento positivo, ahora toca el reforzamiento negativo. Si tú haces algo que a él o a ella no le conviene o no quiere o no desea que tú hagas, es cuando empieza el famoso ghosting. ¿Qué es el ghosting? Desaparece de tu vida, no te habla por días, por semanas. Realmente es lo que esperas, encontrar un mensaje de la persona, encontrar que se hablen en un momento, pero nunca llega. Es cuando empieza este reforzamiento negativo, que es cuando decides o deseas que la persona te siga bombardeando. Entonces lo que haces es hacer las conductas que en algún tiempo a él le gustaban y que quiere que siga experimentando esta euforia con esas. Ahora sí que le remarcamos el ego en esto, ¿no? Estamos detrás de la persona, del narcisista, por lo que eso hace más continuo que te siga castigando con silencios, te grite, incluso puede llegar a la violencia física y violencia económica, violencia emocional y psicológica. Después empieza el hovering, que es en la etapa de descarte. Empieza a romper durante periodos, meses, podría ser, y regresa. Y vuelve el ciclo de idealización, de devaluación y descarte. En el momento en que la persona o el narcisista, el abusador, decide ya terminar con la relación, es cuando, ahora sí, no hay vuelta atrás, te deja en un estado de hundimiento total, tanto físicamente como mental, y a veces en dados casos se llega a dar el hundimiento económicamente, ¿no? Es muy fuerte y pues ya al narcisista no le funcionas, feamente hablando, o sí, feamente hablando, ya no existe ¿cómo se llama? Ya no existe un vínculo, ya no le sirves, como vuelvo a decir, es donde se da el descarte y es cuando empieza el síndrome de abstinencia. Y así pues, como lo menciona Regina, este tipo de abuso, el abuso narcisista, se llama así por esta estrategia o este modus operandi, si se podría llamar así, de manipulación que una persona con características de pues, querer tomar el poder, de querer manipular a su pareja, tiene. Ojo acá, es importante, no podemos diagnosticar a las personas solamente por ejercer este tipo de abuso, y también personas no narcisistas pueden reproducir estos patrones de violencia. Si hemos prestado atención o conocemos el famoso ciclo de violencia, ¿no? Se parece mucho. ¿Por qué? Pues porque se circunscribe a esta parte de la fase de la luna de miel, este choque, ¿no? Y otra vez una reconciliación. Lo importante o lo peligroso de observar en este tipo de abuso, el abuso narcisista, este tipo de violencia psicológica que se puede dar en relaciones de pareja, será justamente esta parte en la que la manipulación y la codependencia puede generar tanto en el agresor como en la víctima, pues una situación físico-química, ¿no? Hablábamos de cómo en el cerebro se producen estas sustancias a partir de las respuestas como la felicidad, el amor y el desamor.
¿Qué sucede en el cerebro de una víctima de abuso? Bueno, esto es importante que lo especifiquemos. Acá hablaríamos de víctimas de abuso de manera general. Sin embargo, este tipo de síntomas también, de acuerdo a los autores que acá les compartimos, son síntomas consecuencia de sobrevivir el abuso narcisista en relaciones de pareja. Dentro de las consecuencias, revisaremos a nivel personal cuáles son en un momentito, pero a nivel cerebro, ¿qué es lo que sucede con la víctima? Bien, vemos 3 características importantes: el aumento de la amígdala, la disminución del hipocampo y elevación del cortisol. ¿Qué significa eso? Bueno, el aumento de la amígdala refiere que la persona va a estar hipervigilante. Cuando una persona, sus niveles de ansiedad, de irritabilidad van a estar a tope. La persona va a estar a la expectativa de ser regañada, de ser ninguneada, de equivocarse, de hacer algo mal o hacer un comentario, como lo mencionaba Regina, que sea mal interpretado o juzgado por su pareja. Entonces las personas van a estar pues hipervigilantes, van a estar muy ansiosas, van a estar muy angustiadas, pensando que se pueden equivocar en cualquier momento, ¿no? O que cualquier cosa que hagan o cualquier evento que pase va a ser su culpa. La disminución del hipocampo. ¿Qué refiere? El hipocampo es una estructura del cerebro ampliamente relacionada con la memoria y los procesos de memoria y aprendizaje. Eso significa que eventos que nosotros vivamos van a ser cuestionados. Regina nos mencionaba, estás loca, ¿no? Es un recuerdo tuyo que es equivocado, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a poner en tela de juicio nuestras experiencias, nuestras perspectivas, nuestras emociones. También sucede que el cerebro, para protegernos de la violencia, tiende a olvidar. Entonces preferimos no ver, no escuchar, no prestar atención a ciertas circunstancias. Y entonces el cerebro olvida que tu pareja te humilló, que te devaluó, te desmoralizó y recuerda solamente que hace unas canciones fabulosas, que siempre te regala ramos de rosas gigantes, que toda tu familia lo conoce como el novio perfecto. Y las partes malas, pues esas no las recuerda, no nos gustan tanto, entonces no las recordamos. O sea, el cerebro es listo, pero también nos suele engañar. Y la elevación de cortisol. La elevación de cortisol, el cortisol, como tal vez ya lo hemos escuchado también anteriormente, es la famosa hormona del estrés. A mayor nivel de cortisol, mayor estrés nosotros tendremos. Si nuestro cerebro está expuesto constantemente a situaciones de estrés, nosotros podremos desarrollar estrés crónico, y el estrés crónico nos puede afectar fisiológicamente prácticamente que en todo el cuerpo, es decir, el no poder dormir, el no poder comer o tener problemas gastrointestinales, el tener dolores de cabeza relacionados con esto. Incluso ya estamos hablando de largo plazo, pero también hay estudios que lo avalan, problemas de cardiopatía y de hipertensión. Entre otras, también se menciona acá que altos niveles de cortisol pues también tendrán su injerencia en la depresión y en la ansiedad. Dentro de estas consecuencias de la vida diaria, ya que revisamos las consecuencias del cerebro, existen algunas otras más que se verán pues también atravesadas por esto. Bueno, Sam nos habló un poquito sobre el cerebro y las consecuencias que este abuso tiene, pero también me gustaría hablarles acerca de las consecuencias de la vida en la vida diaria y cómo esto a veces afecta en nosotros, tanto como lo vemos a una persona o como lo vimos en alguna vez en nosotros o lo vemos. Una de ellas es baja autoestima. Nuestra autoestima, obviamente, con este tipo de abuso narcisista se baja increíblemente. No sabemos quiénes somos, nos sentimos un poco perdidos,
bueno, un poco y mucho, no sabemos qué meta seguir de nuestra vida, seguimos como en este tipo de no saber qué hacer ante esta situación y no sabemos cómo recuperarnos. Entonces pues también llegamos a comer por estrés, podemos dejar de comer por estrés, llegamos a tener este tipo de abusos, obviamente en sustancias, en acciones que a lo mejor más que acercarnos a subir la autoestima, nos alejan, y eso incluso puede llegar a tener muchos pensamientos de culpabilidad por no hacer cosas que nos hagan subir la autoestima. También otra consecuencia es pues la dependencia. Estamos en este síndrome de abstinencia, como una vez lo comentó Sam hace rato, que necesitamos a esa persona. Literalmente, emocionalmente dependemos de esa persona. Nuestra vida o nuestros momentos serían mejor con esa persona. Estamos continuamente pensando en nuestro abusador. Nuestro cuerpo nos pide a gritos el estar cerca, a pesar de que sabemos que nos hace daño, nos pide a gritos estar cerca de esa persona, querer estar con ella, necesitarla, incluso pues hacer cosas pues locas, por así decirlo, por querer estar con esa persona, con nuestro narcisista o abusador. También tenemos el trastorno de estrés postraumático, que es pues una afección de la salud mental donde continuamente estamos sintiendo miedo hacia una situación traumática. Obviamente el abuso narcisista es una situación traumática que nos puede llegar a causar mucho miedo, ansiedad, incluso después de haberlo vivido. ¿Qué causa esto? Que pues tengamos muchas dificultades en momentos de relacionarnos con nuevas personas, al momento de volver a confiar con una nueva pareja o con una pareja. Ya es muy difícil porque constantemente estamos pensando, nos va a volver a hacer lo mismo, voy a volver a sufrir, va a volver a pasar. Incluso si la persona nueva no tiene esas intenciones, nuestro cerebro luego nos va a remontar en el pasado o nos va a volver a remontar en ese trauma, y pues lo que no queremos es estar ahí. ¿Qué pasa? Tenemos este sentimiento de querer huir de esa persona y pues inconscientemente dejamos de hablarle o llegamos a lastimar a la otra persona. ¿Qué otra consecuencia tenemos en nuestra vida diaria? Problemas físicos como la migraña, insomnio, problemas estomacales, como bien ya lo contó Sam. Migrañas porque obviamente estamos sobrepensando mucho en las situaciones que pudo haber pasado, qué hicimos mal, qué pudimos hacer diferente, y llega este sobrepensamiento y somatizando un poco estos síntomas es gracias a eso. La migraña es gracias a que sobrepensamos todo el tiempo qué pudo haber sido diferente o qué pasó mal, ¿no? El insomnio, obviamente, cuando tenemos estos problemas, o si alguna vez han experimentado que cuando cerramos los ojitos, nuestro cerebro nos manda estas imágenes de la persona, entonces lo que queremos luego es abrir los ojos para ver si totalmente es real. No es real, pero a final de cuentas es muy doloroso al cerrar los ojos, ver a esa persona o ver a nuestra persona amada y no tenerla cerca, o saber que ya está muy lejos o que simplemente la relación ya terminó. Y pues los problemas estomacales, al estar continuamente en este estado de estrés, en este estrés crónico, llegamos a padecer colitis nerviosa, gastritis incluso, que pues también a final de cuentas nos llega a afectar, ya que vivimos en constante miedo y en constante necesito de esa persona, nos estresamos, y eso a final de cuentas nuestro estómago, nuestro sistema estomacal lo llega a resentir demasiado. Y bueno, como retomábamos, hay consecuencias a nivel cerebro, hay consecuencias en la vida diaria que se verán atravesado también
hablábamos desde el principio, pues nuestro cerebro como uno de los órganos más importantes, si no es que el más importante de nuestra vida, que se ve atravesado por todas las experiencias que nosotros pues vivimos, se verá pues también esta parte de nuestra vida diaria afectada por un fenómeno como el abuso narcisista, un fenómeno como el amor, como el desamor. ¿Qué sugerimos nosotras desde este enfoque psicológico, desde este enfoque acompañador para las personas que nos están escuchando, psicólogos y no psicólogos? Pues lo primero sería acompañarnos. Como bien hemos estado escuchando, el fenómeno del enamoramiento, cuando se realiza de una manera positiva, puede evolucionar sanamente a pues, una relación más significativa o el amor, que pues es una construcción muchísimo más compleja de aprendizajes, de compromiso, de compartir valores y pues no nos vamos a detener tampoco mucho en esa evolución del enamoramiento. El enamoramiento puede también terminar. De hecho, depende del autor. Diversos estudios estiman que aproximadamente entre 6 meses y un año. Un año de Hotman y Ramsey. Okay. Va a durar este proceso de enamoramiento, es decir, estas respuestas del sistema límbico, de mucha felicidad, de oxitocina, pasión física, pasión sexual, estará pues en su máximo tope, ¿no? Cuando esta etapa culmina y surge el desamor, nosotros pues podemos sentir que se acabó la magia, ¿no? Y es donde pues está esta ruptura de corazón. Sin embargo, y por eso nosotras les queríamos compartir en el fenómeno de la violencia psicológica, cuando tú estás en una relación donde hay un alto nivel de manipulación, como lo es una relación con abuso narcisista, evidentemente estas subidas y bajadas de dopamina, de serotonina, de oxitocina van a estar presentes. Por lo que, pues, esta respuesta de mucho estrés, esa respuesta de mucha necesidad se va a desencadenar en el cuerpo. Regina nos hablaba hace un momento de experimentos realizados con animales. Nosotros los psicólogos lo estudiamos como condicionamiento. Y sucede también en este tipo de, pues, estrategias y este tipo de, ¿cómo decirlo?, manipulaciones que se pueden reproducir en las relaciones de pareja, por así decirlo. El chico te manda mensajes todos los días, buenos días, bonita. Y entonces ahí lo tienes, ¿no? Seguro, y se siente bonito, es algo que es gratificante. Posteriormente, si este chico, esta chica deja de mandarte mensajes, deja de reaccionarte, de darte likes a tus historias, de poner comentarios, cuando esta persona deja de hacerlo, pues nuestro cerebro también dice, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está mi dopamina del día? Y entonces sí hay una respuesta a esa baja de dopamina, esa dopamina que yo no recibo, pues mi cerebro empieza a decir dónde está. Y entonces es donde esta parte de el esperar, el de generar dependencia, como nos lo explicaba Regina, en procesos ya más desarrollados, ¿no? Rompe conmigo mi novio, pero al rato volvemos, ¿no? Y entonces ya estoy esperando a que me llame para pedirle disculpas, porque sí es cierto, seguramente lo que yo hice fue algo malo y entonces podamos regresar y él me pueda perdonar. Algo muy interesante y muy difícil de pues, salir en este tipo de relaciones románticas donde existe el abuso narcisista es justamente eso, o sea, la dependencia y el vínculo que se forma no es saludable, pero está fortalecido a partir de este reforzamiento. Nuestro cerebro está aprendiendo a que sí te voy a dar tu dopamina, pero cuando yo diga. Y entonces nosotros, así como el ratoncito, como el perro, como la paloma, estamos ahí
esperando a que nos prendan una lucecita verde para poder recibir amor. Y entonces es bastante interesante que nosotros nos demos cuenta de cómo se ve el amor en el cerebro, ¿no? De que existen manipulaciones que se pueden hacer para que los procesos de aprendizaje y de memoria se desarrollen. Y de una manera muy similar, existen patrones de manipulación y de violencia psicológica que pueden hacer que un cerebro aprenda y reaprenda a través de mecanismos de recompensa y de deprivación. Y entonces nosotros estemos ahí esperando que recapaciten y que vuelvan con una canción más bonita, porque sí los vamos a perdonar, ¿no? Estamos esperando a que nuestra pareja nos perdone y nos ame otra vez. Entonces, desde ahí consideramos que es muy, muy importante que nosotros visibilicemos este fenómeno. Acompañarnos y hacernos acompañar por expertos. La terapia psicológica. Nosotras reconocemos en la mayoría de los artículos de divulgación en esta investigación que estamos realizando con el tema de Regina, que una de las principales recomendaciones es y siempre será pedir ayuda. Buscar ayuda psicológica. Como lo hemos mencionado, no es fácil. La cultura reproduce y perpetúa que nosotros aceptemos estas dinámicas de abuso. Es bastante normal, es algo esperado, ¿no? Que nos hagamos del rogar, que perdonemos, el verdadero amor perdona, el verdadero amor todo lo puede. ¿Recuerdan? Mitos. Y entonces nuestra cultura tiende a normalizar la reproducción de estas violencias. Es sumamente complejo. Muchas veces también da pena reconocer que yo no me siento bien o no me siento feliz con mi pareja cuando mi pareja es una persona que socialmente es alguien agradable, que me trata como un príncipe o me trata como una princesa, porque es una persona manipuladora. Va a ser muy difícil de reconocerlo y reconocerlo socialmente. Y lo vemos también en nuestro cerebro, este proceso de aprendizaje, este proceso de reajuste hormonal y fisiológico también va a ser difícil. Sí se puede, pero ¿qué necesitamos? Ayuda de expertos. Entonces nosotras proponemos la terapia psicológica y buscar ayuda de terapia psicológica como el primer paso. Existen también un montón de abordajes y de terapias psicológicas, entonces por favor no se desanimen. Así como es muy difícil el día de hoy realizar o consolidar una relación de noviazgo, así de difícil es hacer match o encontrar un buen terapeuta, una buena terapeuta. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tengan miedo. Si sienten que no está funcionando, si sienten que ustedes igual se sienten mal, no están avanzando en este proceso de desamor o de desapego o de sobrevivir una violencia tipo abuso narcisista, cambien de terapeuta. Entonces, también esa es una recomendación. 1, buscar terapia, y 2, si esta terapia siento que no me está siendo efectiva, se puede cambiar. Otra muy importante, y también hasta sería la número 1, las redes de apoyo. Otra vez, sabemos que culturalmente es muy difícil reconocer que estamos viviendo una situación de desamor o una situación de violencia de pareja. Sin embargo, pues la tarea será buscar aquellas personas con las que nosotros sí podamos hablar sin ser juzgadas, buscar aquellos espacios. No están solos, no están solas, no estamos. Este tipo de situaciones desafortunadamente son muchísimo más comunes de lo que ustedes se imaginan. Me gustaría mucho que intentáramos reconocer si alguna de estos patrones de comunicación, si alguno de estos patrones de violencia o de sentires que revisamos en esta presentación nosotros nos hemos identificado, reconozcamos que pues, no estamos solos. Entonces, es una situación que se suele reproducir muchísimo, y buscar a alguien que nos escuche,
buscar a alguien que nos proporcione un espacio seguro será también muy importante. Continuando con lo que dice Sam, es muy importante seguir recuperando las redes de apoyo, no tener miedo a decir me siento mal, tengo miedo, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, seguir, sí, bueno, tener en cuenta que pues la creatividad en este momento va a ser tu mejor aliado al momento de relacionarte con más personas, al querer conocer a otras personas, al saber que esas personas no son iguales a... y bueno, obviamente también esas personas no son iguales al narcisista. Permítete recuperar esa conexión con tus redes de apoyo, con tus amigos, vuelvo a decir, padres, incluso con terapeutas. La tercera medida que nosotros recomendamos hacer es tomar conciencia o responsabilidad de lo que pasó. Obviamente esto no es un proceso de un día para otro, es un proceso que lleva días, incluso meses, y se podría decir que incluso años. Obviamente, como dijo Sama anteriormente, nuestro cerebro nos obliga a reprimir las partes dolorosas del abuso narcisista y nomás nos quedamos con lo bueno. En este caso, aprender a tomar responsabilidad, porque en una serie de imágenes continuas, esta serie de imágenes continuas son dolorosas y incluso pueden ser agotadoras en el momento que empiezas a recordar que a lo mejor en cierto punto, ya que recordemos que una relación es de dos, en cierto punto tú dejaste que ciertos patrones pasaran, dejaste un poquito tu pensamiento o tu forma de sentir por complacer a esta persona, entonces eso llega a ser un poco doloroso y llegamos a culpabilizarnos mucho acerca de qué hicimos mal nosotros como víctimas o como sobrevivientes de este abuso. Mi recomendación es toma responsabilidad, pero siempre sé compasivo contigo mismo. Obviamente en este proceso de terapia, en este proceso de seguir sanando, apóyate con este profesional a tenerte compasión, a no culpabilizarte tanto o de manera, pues ahora sí que patológica o constante. Sal a caminar si es necesario para seguir procesando este momento de duelo o este momento de culpa, y que al día siguiente no sea para ti algo pues muy traumático, ¿no? Lo otro es, obviamente, como ya dijo Sam, terapia psicológica es fundamental, pero también es fundamental que trabajes en tu autoestima. Si ya estás en ese proceso psicológico, pero quieres hacer un poquito más, las actividades artísticas como pintar, como escuchar música, como hacer teatro, como hacer ejercicio, es muy buena fuente para seguir trabajando en la autoestima, ya que todas estas actividades generan la citocina y generan la dopamina, que nos hace sentir tranquilos con nosotros mismos, que nos hace seguir creciendo incluso emocionalmente, ¿no? Trabajar en los límites. ¿Cuáles son tus 5 no negociables? ¿Cuáles son tus 5 no negociables que no puedes cambiar y cuáles sí puedes cambiar? Obviamente tienes que trabajar mucho en estos límites y todo eso va de la mano de la autoestima. Tener muy en cuenta las necesidades y cuáles son tus necesidades. Obviamente esto es un proceso que ocupa mucho tiempo, también depende de la persona, pero sí es un proceso largo. Tente paciencia, tente compasión. No te castigues demasiado ante los posibles sucesos y ante las nuevas emociones o nuevas personas que van a llegar a tu vida. Tente paciencia y obviamente pues yendo a terapia. Tu terapia es tu mejor aliado. Y bueno, teniendo todos estos aspectos de cómo sanar el cerebro y nuestra conducta, llegamos a la parte final de nuestra presentación y
queremos invitarlos a que si deseas saber más sobre el tema del abuso narcisista, nos visites en redes sociales como rompiendo-el amor-romántico, donde aprenderás un poquito más sobre estas conductas, reforzamientos, patrones, conceptos comúnmente de ahorita actuales. Y si nos gustas mandar un correo también con tus dudas, con tus experiencias, también sería muy rico en información que también podamos incluso canalizarte con una persona. Muchas gracias nuevamente por el espacio, por quedarse hasta el final del video. Esperamos sus comentarios. Como lo comenta Regina, dejaremos nuestros datos de contacto como correo y no olviden seguir rompiendo-el amor-romántico con el proyecto de Regina, un podcast y una página en Instagram bastante interesantes. Muchas gracias. Saludos.